Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, a este espacio de conversación que nos propone la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos siempre de estar con ustedes, en el que con el tiempo parece increíble, pero nos hemos convertido en el programa decano de la radio universitaria de la Universidad Católica, porque hay otras experiencias más antiguas, pero ¿no saben lo orgulloso lo orgullosos que nos sentimos de ello, de poder estar tanto tiempo junto a ustedes, llevándoles este espacio de conversación? Hoy vamos a hablar del enfoque psicoanalítico que se puede aplicar en el espacio de las políticas públicas. Hay un esfuerzo muy grande por parte de un instituto en particular, el Instituto de Intercambio, que trabaja preparando a estudiantes, a personas, para que sean psicoterapeutas con enfoque psicoanalítico. Pero tienen un enfoque interesante porque, si bien por supuesto quienes forman parte de Intercambio pueden dedicarse a la consulta privada y al análisis privado, digamos, en consultorio, lo que Intercambio busca de alguna manera es mirar el Perú y mirarlo hacia afuera y entender que el psicoanálisis puede ayudar en la reflexión sobre el Perú, en lo educativo, en lo social, en lo político, en lo artístico, en la salud mental, por supuesto, en salud, qué duda cabe. Bueno, Liliana Braunstein es parte del equipo directivo de Intercambio y va a estar con nosotros para conversar no solo de esta propuesta académica, sino también para hablar del psicoanálisis en el Perú, sus alcances, sus esfuerzos y sus objetivos. Regresamos tras la pausa. Bienvenidos, como siempre. Esto es Espacio de Gestión. Bien, qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque hoy día vamos a hablar de salud mental y lo haremos desde un enfoque psicoanalítico. Esa corriente tan intensa, tan interesante, tan potente, que de alguna manera tiene que tener también su espacio en el mundo de la salud mental en nuestro país. Y en ese sentido creo que nuestra invitada es un lujo para hablar de esto. Es Liliana Braunstein, a quien seguimos, admiramos, y que además está al frente justamente de un instituto que trabaja preparando psicoterapeutas con enfoque psicoanalítico para que desde el espacio de salud mental haya más profesionales con ese enfoque, y no solo, digamos, en el ámbito de la salud, sino en otros. Liliana, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo. De igual modo, Carlos, la verdad tus palabras son muy generosas porque Intercambio en realidad es un instituto que apuesta por el trabajo en equipo y por el conjunto, que creo que eso es lo que le da su fuerza y su valor. Empecemos entonces un poquito por el final. ¿Por qué deciden fundar Intercambio? Tú, tu equipo, quienes te acompañan en este proceso. Bueno, Intercambio se funda en el 2013. Somos 4 colegas que lo fundamos. Mónica Isa, Mónica Galloso, Leila Ackerman y yo, todas psicoterapeutas psicoanalíticas. Y todas mujeres. Con distintas, todas mujeres, efectivamente. Con el propósito de fundar una institución que no solamente forme psicoterapeutas psicoanalíticos con un alto grado de compromiso, con un nivel académico y clínico comprometidos con el psicoanálisis contemporáneo, sino también una institución que pueda dialogar con el país y que se pueda dirigir a los problemas de nuestra vida colectiva con las herramientas que el psicoanálisis nos provee también para pensar e intervenir en esos ámbitos. ¿Qué significa pensar el país, Liliana? ¿Y cómo el psicoanálisis puede ayudar a que esa reflexión sea más profunda, más amplia, más inclusiva? Bueno, es una pregunta grande, ¿no es cierto? Pero
porque lo que significa pensar el país es solo posible en el encuentro multidisciplinario de todos los esfuerzos y las mentes posibles. Pero desde el psicoanálisis nos dirigimos a un ámbito de la experiencia que tiene que ver con aquello que afecta nuestros vínculos y nuestras relaciones entre grupos y como sociedad, que dan cuenta de aquellas partes de nuestra experiencia que no son conscientes, pero que sin embargo nos siguen afectando y haciendo mucho daño. Somos herederos de una historia muy compleja, plagada de violencias, plagada de abusos, plagada de corrupción, y todos esos ámbitos de abuso de poder sobre los demás se basan en el ocultamiento. El psicoanálisis en ese sentido está privilegiado como una herramienta que se dirige justamente a pensar lo que está oculto de nuestra conciencia o de nuestra percepción regular, y abre la posibilidad de que se vayan expresando o develando verdades que nos pueden ayudar a transformar alguno de estos modos muy destructivos de vincularnos. Y desde esa misma perspectiva, y perdona la simpleza de mi pregunta, pero cuando una persona en particular quiere buscar la verdad, tiene el espacio del consultorio donde está el psicoanalista, se encierra con él, pueden pasar varios años y hay una introspección muy profunda. Pero ¿cómo hace un país esa introspección? No tiene un consultorio, no tiene un psicoanalista. Bueno, eso lo que nos da es distintos caminos que nos permite esta originalidad del psicoanálisis que nos abre distintos caminos para dirigirnos hacia lo colectivo. Hay un ámbito que es más general, macrogrupal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con comentarios, encuentros, reflexiones, aportes, pronunciamientos sobre la cultura o sobre eventos en nuestra vida política y social. Y otros más específicos tienen que ver ya con la intervención en ciertas experiencias institucionales, comunitarias, que develan algunos de estos problemas. Nuestra experiencia institucional se ha dirigido a trabajar con los trabajadores de salud mental del Sistema Nacional de Salud, y también en el ámbito de la escuela en distintas regiones de nuestro país. Interesante. Y cuando deciden entre ustedes cuatro apostar por intercambio, ¿lo hacen en el sentido que hay una ausencia del enfoque psicoanalítico en esto que acabas de mencionar? ¿Es que se había quedado dormida la posibilidad de que el enfoque psicoanalítico estuviera más presente en los medios, en las columnas de opinión, en los congresos, en los seminarios? ¿Cubren ustedes una necesidad, una ausencia? Yo diría que en términos relativos, sí. Yo creo que desde el año 1975, en donde se funda la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, hay múltiples experiencias puntuales de psicoanalistas o grupos de psicoanalistas que de una manera enfocada se dirigen a ciertos temas importantes de nuestra sociedad o a trabajos con alguna comunidad específica. Pero es verdad que la presencia del psicoanálisis ha quedado mayoritariamente restringida a Lima y tiene una presencia mínima, diría casi exclusivamente en Arequipa y en Huancayo, y no existe como una herramienta disponible para los profesionales del resto del país.
En ese sentido, para nosotras era fundamental esta idea de un psicoanálisis que se dirija a dialogar con el Perú en sus distintos ámbitos y, en la medida de lo posible, en proyectos que nos permitan también transferir ciertas capacidades y recursos que también incluyan la especificidad de cada cultura, de cada región, de cada modo de ver el mundo, de la diversidad infinita que nos constituye. Interesante. Es por eso entonces, me llegó hace poco pude revisar una nota de prensa donde se afirmaba que había un proyecto inminente de llegar a regiones, de que intercambio pudiese llegar a regiones. ¿Es en esa línea? Efectivamente, uno de los intereses de la institución no solamente es el desarrollo de estos proyectos de intervención e investigación, sino también el poder incluir psicólogos clínicos, psiquiatras, incluso médicos, enfermeras psiquiátricas, especialistas de salud mental de las regiones que estén interesados en formarse en el instituto, ahora que la virtualidad lo hace posible, como para acceder a estas vías de ingreso a nuestra experiencia emocional compartida, de modo de poderle dar un nivel de elaboración y de profundización que permita un impacto y resultados que sean más duraderos. Interesante. Siempre desde mi aproximación al psicoanálisis como un observador, digamos, imposible, como un especialista, pero quería preguntarte si te imaginas el diseño de políticas públicas, por ejemplo, ligadas a salud mental, que por supuesto tuviesen un enfoque de género, que por supuesto tuviesen un enfoque en derechos humanos y que también tuvieran un enfoque desde el psicoanálisis. ¿Te imaginas esa posibilidad? Bueno, sin duda, ese es un sueño explícitamente establecido. Nosotros hemos pensado que efectivamente esos son los ámbitos en donde el impacto de la comprensión psicoanalítica sería mayor. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de nuestras escuelas, los problemas de violencia que atraviesan todas las capas de relación que terminan con los niños y las niñas como los últimos depositarios, pero podemos seguir en los maestros, en los mismos funcionarios, distintos aspectos de la violencia en los vínculos que plagan la experiencia escolar. Efectivamente, políticas públicas que den cuenta de modos distintos de vincularse y de incidir en nuevas maneras de relacionarse, sería óptimo como parte de lo que necesitamos transformar como país, ¿no? Interesante. Liliana, me tengo que ir a la pausa, pero quiero pedirte un favor. No te vayas, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social y regresamos en un instante para seguir conversando. Quédense con nosotros, estamos con Liliana Blaustein, una de las cabezas de intercambio, uno de los institutos de psicoterapia analítica más potentes e interesantes de los que yo he escuchado. Creo que hay que seguirlos, creo que hay que mirarlos de cerca, pero vamos a seguir conversando con Liliana luego de la pausa, porque nos hemos quedado con algunos temas en las alforjas. Volvemos en un instante, quédense con nosotros. Esto es Gerencia Social Noticias. En el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima, quedaron plasmados en imágenes los momentos, sentimientos, testimonios y compromisos que dejó y deja la pandemia del COVID-19. La emblemática calle del centro histórico de la capital es escenario de la exposición fotográfica itinerante
Volver a vivir, rastros y rostros de la pandemia en el Perú. A través de 60 fotografías que fueron seleccionadas entre más de 500, se retrata el inicio de la pandemia hasta el actual momento del proceso de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es el principal impulsor de las marchas para vacar al presidente Castillo por incapacidad moral permanente. Al mismo tiempo hace campaña con Isabel Ayala Melgarejo, candidata a la alcaldía del RIMAC por su partido, a quien la Fiscalía investiga por presunta corrupción. La Contraloría la señala como presunta responsable penal en 3 hechos que revelan irregularidades en los municipios de Independencia y RIMAC. En Casa del Herrero, cuchillo de palo. El gobierno regional de Tacna aprobó la primera ordenanza del país para prevenir y reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre mediante la intervención articulada de las autoridades competentes, destacó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. La ordenanza, promovida por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, promueve medidas de protección y bienestar animal y el combate contra el tráfico de animales. El Consejo Regional de Arequipa aprobó hoy el reglamento interno que regula el funcionamiento de la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de esta región. La ordenanza precisa que esta normativa consta de 7 títulos, 22 artículos y 3 disposiciones complementarias finales que se alinean con la Ley de Bases de Descentralización y que encarga a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social su debido cumplimiento. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Nos acompaña Liliana Blaustein, psicoanalista, psicoterapeuta, una de las fundadoras de Intercambio, el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica que funciona en nuestra ciudad. Y como le han escuchado ustedes, están empeñados en hacer un trabajo grande, inclusivo, llegando a regiones. No solo ha dicho Liliana, interpretándola, que Lima llegue a las regiones, sino que las regiones también lleguen a Lima y enriquecer el discurso y el debate y la discusión en torno al psicoanálisis. Liliana, me preocupa algo, lo pongo sobre la mesa con absoluta claridad y sinceridad. Cuando se dice que el psicoanálisis es elitista, ¿es una verdad o es una mentira? Bueno, yo creo que el psicoanálisis en sí mismo es una disciplina que se dirige a pensar lo humano y a aportar, en la medida de lo posible, recursos para transformar el sufrimiento humano. Las características, digamos, de cierto aislamiento del psicoanálisis en el Perú, en Lima, son como muy propias de un poco de nuestra historia y también de ciertas concepciones que están distorsionando un poco la naturaleza real de los posibles aportes de esta disciplina. Creo que hay en nuestras facultades de psicología, por ejemplo, un prejuicio muy grande sobre el psicoanálisis pensado como correspondiente a este médico vienés que era Freud y cuyo trabajo y cuyos aportes están obsoletos al presente. Por ejemplo, eso lo hace ajeno y lejano. Sin embargo, el psicoanálisis ha evolucionado en muchas direcciones que incluyen un riquísimo trabajo y una experiencia ya establecida de aportes al mundo de la salud, al mundo de la educación, al mundo de la política misma, como comprensión e intervenciones en las comunidades, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo. Creo que la experiencia peruana es única en el sentido de que esa llegada a las regiones y al enriquecimiento que implicaría el encuentro, ¿no es cierto?, con algo
que se dirige al mundo de los afectos y de los distintos pensares, con las diferencias culturales en nuestro país. Está todavía por ser desarrollado, pero creo que ese potencial es en el que nos encontramos abocados a desarrollar, ¿no? ¿Y dirías que en general, para que el psicoanálisis pudiese penetrar ese espacio público del que hablábamos y que tuviese esa presencia en la construcción de las políticas públicas, ¿te parece una disciplina compleja por su simbolismo, por su obligado carácter reflexivo que tiene? ¿Te parece complejo, Liliana? A ver, hay un aspecto de esto que indudablemente requiere estudio, ¿no es cierto? Requiere preparación, requiere la adquisición de experiencias. Sin embargo, Carlos, creo que, digamos, ese fin último del psicoanálisis, que es como hacer que cobren vidas las experiencias emocionales que hemos tenido que ignorar o borrar o que no hemos podido pensar, es una experiencia humana universal, y en lo que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este trabajo con los psicólogos de la mayor parte de regiones del país, es que hay algo que es como muy natural a todos, que tiene que ver con los vínculos que nos aman y nos hacen sentir bien, y los vínculos que nos rechazan o nos agreden o nos odian y nos hacen sentir mal. Entonces, hay adquisiciones que, si bien requieren de estudio y de preparación y de mucho cuidado, porque estamos hablando de vínculos de la mente humana, también creo que hay algo absolutamente accesible, en el sentido que el mayor vehículo del trabajo psicoanalítico son los afectos. Creo que eso es algo que todos podemos reconocer, ¿no es cierto? Y a nivel del barrio, a nivel de América Latina, no sé si conoces experiencias, Liliana, donde el psicoanálisis sí sea un componente decisivo, potente, que está siempre presente en las discusiones. ¿Tenemos en América Latina esa experiencia? Bueno, sin duda la Argentina es un caso excepcional, donde el psicoanálisis ha logrado ingresar no solamente en muchas instituciones públicas de la salud y de la educación, sino también participan del diálogo nacional. Hay, no sé, periódicos como Página 12, que entrevista permanentemente y discute permanentemente temas traídos por psicoanalistas argentinos y por los psicoanalistas internacionales que visitan el país. Los uruguayos son otro muy bonito ejemplo también, en donde la participación del psicoanálisis tiene una presencia en la sociedad, y hay múltiples investigaciones, experiencias, trabajos con la comunidad y con las instituciones públicas, en donde el psicoanálisis tiene un desarrollo pleno. Interesante. Me quedan pocos minutos, pero quería quizás aterrizar todavía un poquito más esta conversación y llevarte un poco a lo que fue el Perú de los años de la violencia. Creo que posteriormente a el trabajo más interesante, y esta es una perspectiva nada más, creo que es el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el sentido por encontrar razones, reflexionar sobre lo que fue la violencia y también asignar, por supuesto, responsabilidades. Es una obra imperfecta, como toda obra humana, pero me parece que se aproxima a esa revisión. ¿Crees que el psicoanálisis para la revisión de los años de violencia que vivió el Perú, por ejemplo, habría sido o es una herramienta que podría haber sido tremendamente útil, Liliana? Bueno,
absolutamente, ¿no es cierto? No solamente porque, de hecho, hubo un grupo de psicoanalistas que apoyó el trabajo de la Comisión de la Verdad en términos de atención específica a algunas de las víctimas, pero es verdad que queda aún pendiente una investigación mucho más a fondo de qué develaron esas experiencias y sobre todo qué nos han dejado transgeneracionalmente, ¿no es cierto? Es decir, qué hemos heredado todos y sobre todo las generaciones más jóvenes. Así es. De la marca de lo que esas múltiples rupturas y esas matanzas dejaron en todos. Sí, tú usas la palabra marcas, mira, yo he pensado en la palabra cicatrices, probablemente. Sí, es que tal vez ahí la diferencia es que en algunas personas habrá podido cicatrizar y en otras han quedado heridas abiertas que siguen siendo parte de su vivir y de su actuar. Sin duda. Liliana, me quedaría un ratazo hablando contigo, pero nos ha ganado el tiempo. Fíjate, hemos conversado más de 20 minutos sobre intercambio, sobre el psicoanálisis, sobre el Perú. Y quería cerrar un poquito esta conversación contándonos cómo podemos hacer, quienes queremos aproximarnos a intercambio, cómo los encontramos. Entiendo que tienen admisión abierta en este momento, además. Así es. Quienes estén interesados en postular a la formación, bienvenidos. Digamos, se pueden dirigir a nuestra página web, que es institutointercambio.com, o también hay un número de WhatsApp que se encuentra registrado cuando uno pone Instituto Intercambio en Google. Es de muy fácil acceso, incluso está nuestra casita y su ubicación ahí, así que estamos más que interesados en conversar con aquellos que de una manera u otra quisieran formar parte de la institución, sea para formarse o sea como para participar de alguno de nuestros proyectos. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad, Carlos. No, Liliana, encantado. Mira, encontré el teléfono aquí justo mientras te escuchaba, entré rapidito a internet. Es el 974-680-613, el teléfono de WhatsApp, 974-680-613, institutointercambio.com, y hay un correo también, instituto@institutointercambio.com. Liliana, es un placer conversar contigo. Ojalá podamos hacerlo en otro momento y gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión. Muy agradecida contigo y nada, ha sido un privilegio. Bueno, ya la escucharon ustedes. Liliana Blaustein ha estado con nosotros, muy clara, muy precisa, y la apuesta de intercambio es una apuesta muy, pero muy potente. Con ella cerramos el programa. Gracias a todos, a todas por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.